Bienvenidos, lovers del canal. Yo soy Rafa Millán. Y yo, Mardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Pero bueno, ¿cómo es que Pedro Sánchez nos quiere hacer estudiar religión? ¿Qué está pasando? Dentro vídeo. Me hace mucha gracia eso de que el PSOE quiere quitar la religión de las escuelas y de los institutos. Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué opinión te merece esto? Vamos a intentar descomponerlo e ir al fondo del asunto. Primero, si vamos al término religión y vamos a su etimología, a mí me encanta la etimología porque nos permite basar muchas cosas de las que pensamos como en orígenes de significado que pueden ser muy interesantes. Si vamos a la etimología, vemos que religión en principio se habla de relegere, de volver a leer, o de religare, de volver a ligar. Pero en principio, desde su etimología tendríamos que tener en cuenta que la religión tiene que ver con devolvernos o con regresar a lo uno, a aquello que nos religue, ¿no? Y hoy en día la base de la educación, y yo creo que es la base a la vez de por qué la educación está fracasando, hablo de la educación en colegios, en institutos, la educación reglada, yo creo que es porque la tendencia es a desligar, es decir, la base de la educación hoy en día es desliga por todos los sitios. Entonces hablaríamos de que desde nuestro sistema educativo está basado en la desligación, es una religación, una religión de la desligación. Ajá. Y entonces, en la medida en que quitamos cualquier atisbo de intentar religar, cualquier mínimo recuerdo de esa religación, sea como sea, aunque sea la religión católica, en la medida en que le damos la espalda, lo que estamos haciendo es alimentar más y más esa desligación que nos lleva sin duda alguna al nihilismo, a la falta de sentido, a la falta de motivación total de los adolescentes, a su incapacidad de encontrar conexión entre las diferentes áreas de conocimiento, a su dormirse en las clases y en general pues a convertirnos solo en engranajes de un sistema consumista, en robots y en dejar de ser personas. La zombificación del mundo, el apocalipsis. Tiene que ver con esta religión de la desligación. Qué interesante, porque ya sabéis que para mí la clave es precisamente la ligazón, ¿no? Y me ha encantado esto que has dicho, que lo contrario a religar sería desligar, ¿no? O sea, lo contrario a religión sería desligación, ¿no? Eso es. Qué bueno, esta idea es genial, ¿no? Entonces, para mí la clave sería justo la ligazón, ¿no? Lo que la argamasa, lo que une y lo que unifica las diferentes partes. Como decíamos en una entrevista hace poco con Javier Meloni, que dejaré el vídeo por aquí, él planteaba una visión como de diferentes teselas, ¿no? Que ocupaban diferentes espacios, como una especie de mosaico, pero la clave era encontrar como esa unidad trascendente, o podríamos decir la divinidad, en los huecos que dejan como esas teselas y esos mosaicos, ¿no? Justo así es como yo lo entiendo, porque como decía siempre Luis Cencillo, otra de mis referencias básicas, no se puede no tener un punto de partida filosófico o una visión de conjunto o una visión del todo. No podemos pensar al margen de un absoluto, y el que cree que lo está haciendo de manera inconsciente, es decir, tiene un absoluto incontrolado y descontrolado en la medida en que no ha sido capaz de darse cuenta de que lo tiene. Y esto genera de alguna manera una enorme violencia, porque te hace creer que estás en el punto de vista único y privilegiado de la verdad con mayúscula, pero eso no existe. No hay un único discurso absoluto que pueda erigirse en sí mismo como el discurso de la verdad única. Eso sería una forma de totalitarismo, literalmente, de creer que tienes como la visión y la verdad única y total. Entonces, para esto, una vez más, nos salva el sufismo con la palabra din, que es la que se suele mal traducir como religión, pero no es religión, ya que en algunas de las suras se dice que, por ejemplo, los kafirún, es decir, los que niegan la verdad, lo que se fatal traduce como infieles, los kafirún, también tienen su din, y también din se utiliza como sistema, ¿no? Por ejemplo, también hay una parte, no sé si esto es hadith o Corán, en que se está hablando del din del rey, refiriéndose al sistema de pesas y medidas con el que el rey hace su comercio, ¿no? O el sistema de moneda con el que el rey hace e incluso la palabra Medina viene de din, del lugar donde se aplica ese din, donde hay como un sistema, un orden, un cosmos, una galaxia, algo así como cosmos, orden. Pues no se puede pensar sin un din. Entonces, cuando queremos decir que no haya ningún din, en realidad estamos imponiendo totalitariamente un din, y además el de más bajo nivel, aquel que no tiene en cuenta lo que es
obvio para mí como psicólogo y como filósofo, que sería la referencia última y final a una totalidad y a un absoluto. Ojo, ese absoluto no se puede poner en palabras. Esto es lo que suelen malinterpretar aquellos que creen que la religión, que por supuesto ha tenido derivas totalitarias terribles, pero que la religión es en sí misma totalitaria, que es que piensan que hay una única religión contrapuesta a las demás, que es la verdad, y las demás son mentiras, de tal manera que hay que elegir un dios, yo que sé, Alá o Dios o Zeus o el que sea, como el único verdadero, y entonces todos los demás son falsos, yo tengo que imponerte mi dios a ti. Pero eso sería lo contrario a la religión, y de hecho sería esa misma forma de pensar de alguna manera, o ese mismo nivel de conciencia que dice que hay un único punto de partida válido, que sería el mío, ya sea pensar que el único Dios es Zeus, o ya sea pensar que no existe ningún Dios. Y además, como siempre decimos, Dios no existe porque es lo que es, no está en el juego de la existencia, pero esto es otro debate. Y hay otra cosa que me parece muy interesante, que es la gente, luego después suele decir, ¿no? Después de que tú le explicas algo así, te suele decir, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que les vas a explicar religión católica y los niños que hay en clase que son marroquíes y sus padres son musulmanes y han mamado el Islam, ¿qué pasa? Y el niño chino que sus padres son taoístas o lo que sea, ¿qué pasa? ¿No? Porque estamos en un mundo globalizado, y eso también es verdad. Pero entonces, ¿cómo religamos sin dar solo una visión de la religión o de la realidad, ¿no? Que este sería el punto. Para mí tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la conciencia clara de que todos los conocimientos en último extremo nos llevan a uno. Y eso tendría que ver con la filosofía, que también es otra cosa. No solo están matando la religión y están negando el estudio de la religión, también quieren que no estudiemos ya filosofía, ¿no? Pero esto también mata el espíritu y mata al ser humano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la filosofía? La filosofía lo que hace es plantear todo aquello que tiene que ver con lo humano como pregunta. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Claro. ¿Cuál es la naturaleza del universo? ¿Qué es la creación? ¿Qué son las ideas? También, ¿qué es el cosmos? ¿Qué es el caos? Es decir, se están haciendo todas las preguntas que nos permiten religar. Claro, y profundizar en nosotros mismos, ¿no? Es la excavadora, cada una de esas preguntas que nos va haciendo profundizar e ir escarbando hasta el núcleo, hasta el corazón, de tal manera que acabar con la filosofía y con la religión casi es lo mismo, porque es destruir, dinamitar la profundidad, que en su otra metáfora es la altura. Eso es. Entonces, están acabando no solo con la religión, también con la filosofía y también con, yo qué sé, con el estudio de la historia del arte, de la literatura universal. Hay una asignatura optativa de literatura universal en bachillerato, pero... Es decir, están acabando con todo con lo que genera un basamento fuerte en el ser humano para religar su vida concreta con el universo, su búsqueda de sentido con la búsqueda de sentido social, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Una vez más, para volvernos simplemente en robots al servicio de un sistema que acaba por matarlo todo, por matar la vida, ¿no? Claro, como dice Jaime Buigas en la primera frase, yo creo, en el prólogo de su libro sobre geometría sagrada, hay algo que olvidamos permanentemente, pero que es tan esencial que aunque sea una verdad de perogrullo hay que repetirla, y es que todos los conocimientos son uno. El sistema de conocimiento humano tiene que estar encajado, no puede haber un hiato insalvable, una brecha absoluta entre, por un lado, yo que sé, la biología, por otro lado la química, o por otro lado la teología o la filosofía, sino que todo está hablando de la misma unidad, porque si todo estuviera realmente en esos fragmentos, se disolvería en la nada, ¿no? Para que haya un todo en vez de una nada, tiene que haber unidad, y si no tenemos en cuenta esa unidad, es decir, si no hay un sistema fuerte que arme, que estructure y que vertebre todos los conocimientos en una unidad que además tenga sentido y un sentido trascendente, porque filosóficamente hablando es la única manera de tener un sentido, es decir, un todo mayor en el que encajar cada una de las partes, si no se tiene eso, no tenemos nada, y de alguna manera educativamente nos encaminamos hacia eso, hacia una terrible nada, como tú decías, hacia un nihilismo y un existencialismo en que todas las burbujas sueltas y separadas acaben estallando y disolviéndose. Es el disolvente total del alma, de la profundidad y de la altura. Y eso es terrible porque además se hace en nombre de lo contrario, como siempre. Y además se hace pensando bien intencionadamente. Ojo, muchas de las personas que quieren sacar la religión, porque conozco a algunos, lo hacen desde una buena intención. Esto en absoluto lo criticamos. Y yo creo que la intención de fondo es buena e incluso estoy de acuerdo con ella, que sería la de no programar totalitariamente a las personas de una manera sesgada o tendenciosa. Eso por supuesto. Pero es que
eso es ya un sesgo. Es decir, no hay una mirada, o sea, el punto es que no hay una mirada privilegiada, no hay un punto de vista único y absoluto que podamos poner sobre el papel sobre qué es lo que el ser humano, y mucho menos desde una perspectiva materialista, porque, queridos amigos, el materialismo está acabado. O sea, si investigamos un poco, podemos hacer un vídeo sobre esto, ¿no? Hay, por ejemplo, un libro del infame Rupert Sheldrake en el que él habla, también Stanislav Grof, también sencillo, y todos los grandes pensadores actuales o de hace poco tiempo, yo diría, en el que dice 11 postulados de por qué el materialismo está ya acabado desde dentro y en el propio lenguaje materialista, ¿no? Porque llevando sus conclusiones hasta el final ha acabado implosionando, e incluso empíricamente ha implosionado. Sin embargo, esto en las facultades y en el nivel mediocre, horriblemente mediocre, que tienen nuestros políticos y muchos de nuestros periodistas, por desgracia, no se han enterado. Entonces siguen promoviendo una cosmovisión del siglo XIX caduca, falsa y claramente equivocada, como si fuera además la única verdadera, y encima la quieren imponer por ley. Toma ya, ¿eh? Y esto que no tengo nada en contra del Partido Socialista ni de ningún otro partido. Y claro, a mí me gusta mucho siempre aquí recurrir a Octavio Paz, que dijo cosas bellísimas, ¿no? Y él hablaba de la modernidad como una tradición de la destrucción. Es decir, tendríamos que ver, esto podríamos decir que es lo que están dando es una religión de la destrucción continua. Y una vez más, para insistir en esto, entonces, ¿cómo se salva el tema de la globalización? De que en una clase tengas 30 chicos, 5 sean marroquíes, haya 2 niños chinos, uno que es rumano ortodoxo, otro que tiene los padres muy liberales pero hacen meditación, zen, etcétera, etcétera. ¿Cómo resuelves esto? 4 o 5 católicos, ¿cómo lo resuelves? Pues para mí, claramente, habría que dar una asignatura de religión. Esto deberían recibirlo sobre todo en las casas, pero en las casas casi se ha perdido, ¿no? Entonces no está mal que tampoco se ponga que se ponga una asignatura de religiones, por ejemplo. No se puede explicar. Qué posmoderna. Claro, es muy fácil, ¿no? Se da una asignatura de religión, incluso se puede ver los diferentes orígenes de los niños y trabajar especialmente las religiones que tiene cada uno de los niños, ver puntos en común o hacer rituales, practicar algún ritual que sea de cada una de ellas, es decir. Claro, nos quitan el ritual también, que es algo necesario para vehicular el desarrollo del alma humana. Y yo, por desgracia, veo en terapia un montón de personas que han llegado a la edad adulta y que no han hecho como el rito de paso y que siguen siendo de alguna manera como niños y que no tienen una cosmovisión completa. Podríamos decir que sufren un trastorno por déficit de rituales realmente operativos, porque el ritual bien hecho y encajado en un contexto adecuado, en un marco antropológico adecuado y afín, es operativo y vale para hacer crecer y madurar el alma. Otra cosa que hemos olvidado, ¿no? Igual que los mitos, e igual que los mitos de las religiones, mitos en el más noble y fuerte sentido de la palabra. Eso es. Volviendo al término Ding, también lo podríamos traducir como cosmovisión, porque no se puede no tener una cosmovisión. Y tenemos que entonces humildemente darnos cuenta que nuestra cosmovisión es parcial y que puede estar equivocada y que entonces no se puede imponer a otros. Por eso esa idea de Mardía de religión es, a mí, aunque sea un poco posmoderna, una gripe posmoderna que te ha entrado ahora, me gusta. Yo no veo que sea una gripe. También hay que ser realista, ¿no? Y hay que atender a la diversidad de los orígenes de los chicos, ¿no? Claro, también dentro de esas religiones se podría estudiar el ateísmo, porque es una religión también, por ejemplo, ¿no? Una desligión. Eso es una desligión. Pero en realidad yo solo pondría una asignatura, o 2, ¿no? Filosofía y religiones. 2 asignaturas, ¿no? Y porque desde la filosofía se deriva todo lo demás. Claro, desde ahí se estudia la lingüística, se estudia las matemáticas, la totalidad, eso es. Se estudia pues la biología, la física, se estudia todo desde la filosofía. Una filosofía viva, que no sea solamente estar removiendo los huesos de los muertos, como decía Luis Cencillo, ¿no? Que no sea solamente historia de las ideas, sino que basándonos en esa historia de las ideas, hagamos una filosofía viva. Y que vaya al fondo de cada cosa, ¿eh? No, de biología simplemente se estudian los tipos de invertebrados. Pues no, vamos a ir al fondo de la biología. Y en matemáticas se estudian, yo qué sé, las sumas y las restas. Pues no, vamos a ir al fondo de las matemáticas, claro, ¿no? Las matemáticas sagradas. Porque además las religiones y la filosofía explican todo lo demás. Explican la música, explican la historia del arte, y sin una noción de eso y sin una visión de conjunto, los conocimientos se diluyen, como pasa hoy en día, que pones un examen, los chicos se lo aprenden el día antes, lo vomitan y 2 días después se les ha olvidado. Y el año siguiente vas a dar lo mismo, se lo van a aprender para 2 días, lo vomitan y lo vuelven a olvidar. ¿Por qué? Porque sin un sostén fuerte, sin una idea de unidad de fondo que lo sostenga todo, la memoria tampoco opera ya, claro, tampoco funciona. Es como un agua que pasa con un filtro, porque para que la memoria funcione hay que enganchar y encajar los conocimientos unos a otros como perchas, y tiene que haber una primera percha que lo sostenga todo.
todo. Eso es. Y si no, están en el vacío sin asidero y se caen continuamente. Porque todo empieza en la filosofía y acaba en la filosofía. Es el alfa y el omega. No se puede tener, como decimos en algunos vídeos, una visión científica de la realidad. Porque ¿qué ciencia elegiríamos? ¿Cuál de los paradigmas siempre enliza en esa ciencia concreta elegiríamos? ¿La física? ¿La biología? ¿La psicología? ¿Y por qué la física? Ah, amigo, es que esa ya es una pregunta filosófica. ¿O por qué elegir una ciencia en vez de otra? Es una pregunta filosófica. Más bien habría que mirar todas las diferentes ciencias y todos los demás saberes, que son muchos y de muy diferentes órdenes de lo humano, para hacerse ahí una visión de conjunto, y eso necesariamente es filosófico e incluso teológico, religioso, y no se puede escapar de aquí por muchas trampas y trucos. Esto no tiene doble fondo, no hay otra manera de verlo, de enfocarlo a este punto en concreto. No podemos decir, no, pues ahora son los físicos, ¿no? Vemos los vídeos de YouTube, canales de YouTube, por otra parte muy interesantes, de físicos que van de teólogos y que van de filósofos y que nos dicen cómo es la realidad basada en 2 o 3 experimentos sueltos que ahora están de moda. Joder, eso es de además risa, luego las falta noticias de que ponen, la ciencia ¿no? ya ha descubierto la ciencia que descubre que las que falta de personas que viven epistemología. cerca del mar son más felices, ¿no? Y ya está, está, ¿no? ya está. Porque han hecho una encuesta entre 100 personas y ya han llegado a esa Y conclusión. luego pero... otro esto ya para otro vídeo, las neurociencias, ¿no? Que ahora todo es también un cerebrocentrismo, que de repente el cerebro decide no sé qué, o el cerebro se enamora, no sé qué, ¿cómo que el cerebro se enamora o el cerebro decide? ¿Qué es eso, no? El cerebro, ¿no? Como que todo lo hace ya el cerebro, o la dopamina o la serotonina, ¿no? Que como digo yo de broma en mi libro, el cerebro parece el alma de todas las fiestas, no es el que está como invitado a todo, ya todo es cerebro, nada más que cerebro y solo cerebro, no hay más Dios que el cerebro y la serotonina es su profeta. Pues no, o sea, es una visión estrecha, parcial y ridícula epistemológicamente hablando de la realidad, lo siento. Esto ha sido el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos, por favor suscribíos al canal si lo tenéis a bien, dadle a like, compartirlo en redes sociales. Muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias. Venga, empieza tú. Empiezo yo directamente, ¿no? Como tú decías que tenías una idea. Vale. O sea, ahora es... Sí.